Hay una constante en todos mis mensajes, y esa constante es el querer empoderarlos a ustedes. El que vuelvan a ver su propio poder interior, poder creativo. El recordarles que son ustedes quienes crearon toda su realidad y que no hay víctimas. Sus pensamientos y su imaginación son la base para todo lo que existe. Se desacredita mucho a la imaginación allí en la tierra como fantasía vacía, y la fantasía la descartan hacia algo irresponsable y cosa de niños. Pero ambos son las bases para crear la realidad, pues todo lo que existe alguna vez fue una idea imaginada y una fantasía. En este mundo en donde sienten que todo los ataca, lleno de conspiraciones de alto nivel y gobiernos corruptos, es fácil caer en la mentalidad de víctimas y en la mentalidad de creer que no tienen ningún poder sobre nada de lo que ocurre, cuando en realidad todo viene de ustedes. Ustedes son los creadores, tanto a nivel colectivo como especialmente el individual. Están en un medio o plano existencial denso. Esto quiere decir que las cosas tardan un poco en mostrarse. Los cambios son o suceden como en cámara lenta comparado a la rapidez de manifestación de otros planos existenciales. Un ejemplo de esto que ustedes experimentan todos los días es el mundo onírico en donde sus pensamientos, temores, deseos e inseguridades se manifiestan ante ustedes como sueños. Mientras están durmiendo, están en otro plano existencial más ligero, en donde todo se manifiesta al instante. Todo lo que está allí, todo lo que les sucede allí es un espejo directo de ustedes mismos. Los sueños no son algo inexistente, son la realidad que ustedes experimentan en otro plano más rápido y ligero. El mundo en el que están en el 3D, que ustedes llaman realidad, también es un sueño y es el resultado del mismo proceso creativo de la realidad que experimentan en el mundo onírico, solo que las cosas no suceden tan rápido por la mayor densidad, pues ahí todo es pastoso y todo movimiento cuesta trabajo y mucha paciencia. Esta lentitud da como consecuencia la ilusión de linealidad evento-temporal, en donde una cosa da lugar a otra dentro de lo que se llamaría lógica causa-efecto de manera lineal. Pero en el final, solo es un sueño. Entre más alta es la densidad, más ligera es y más rápido se manifiestan las cosas. Entre más baja es la densidad, más lentitud de manifestación. Esto como experiencia individual al no haber tiempo. Como les he dicho y les he intentado explicar a fondo en trabajos anteriores, lo único que existe son ustedes mismos. No hay mundo externo como una realidad separada de ustedes mismos. Es su percepción y la interpretación que cada uno de ustedes les dan a las cosas lo que forma su realidad personal y colectiva, lo que ustedes perciben como realidad externa, realidad de la que luego se sienten víctimas. Su percepción y la interpretación que ustedes le dan a los acontecimientos y a los objetos que perciben como externos a ustedes mismos está en gran parte manipulada por otras entidades que solo cuidan sus propios intereses a expensas de ustedes.
Pero la razón por la cual aquellas entidades los manipulan a ustedes es porque los necesitan, porque ustedes son los creadores y ellos no. Entonces, lo que ustedes piensen, lo que crean y lo que sientan es la realidad externa, como ya he dicho, tanto colectiva como especialmente de manera individual. Con todo lo anterior, lo que deseo comunicarles, recordarles, es que ustedes tienen todo el poder para detener todo lo que no les gusta y para detener todo de lo que no estén de acuerdo, lo que saben que los está lastimando y que les resta calidad de vida, sea lo que sea. Ante todo y ante todos, ustedes deben saber la fuerza enorme de la palabra no. Sé que la gente tiene cierto rechazo hacia esa palabra, pues solo desean agradarles a las demás personas para sentirse aceptados por ellas, porque en el fondo lo que anhelan es sentirse siempre amados. Reflexiones sobre lo que le sucedió en los últimos 5 años a mis predecesoras que compartieron información en línea con muchos youtubers. Y soy consciente de que solo soy la más nueva aquí, ya que llegué a bordo hace poco más de un año. No hace tanto tiempo. Siento que uno de los mayores problemas durante los últimos 5 años fue el haber confiado en las personas equivocadas. Pero además de eso también siento que otro problema importante es que mis predecesoras estaban más interesados en complacer a sus entrevistadores que en liderar y dar la información de manera ordenada y manera enfocada. Esto probablemente sucedió porque al principio nadie de este lado quería compartir ninguna información con el gran público en general, pero se les insistía, bajo el argumento de que la información era demasiado valiosa para no compartirla y publicarla. Esto creó un patrón de pensamiento en mis predecesoras de que sus entrevistadores les estaban haciendo un favor al publicar información de Taijeta en sus canales de YouTube. Entonces, Suaru y Aneeka tenían que estar agradecidas y agradando sus entrevistadores, creando así la idea de que tenían que complacerlos. Esto porque Suaru y Aneeka provienen de una sociedad holística basada en el servicio a los demás, por lo tanto, ambas eran y complacedoras de personas. Incluso, sí es cierto que los dos entrevistadores iniciales resultaron ser buenos amigos que merecían, y merecen agradecimiento por derecho propio. El verdadero problema surgió cuando apareció un tercer y cuarto grupo de entrevistadores no tan amables, no tan éticos, ni tan sabios. Porque Suaru y Aneeka trasladaron esa idea de necesidad de complacer y agradecer hacia esos otros entrevistadores solo porque ellos también querían publicar la información en sus canales, sin ver la verdadera motivación detrás de ellos, y con esto creando una receta para el desastre. Mis antecesoras daban información a todo el mundo sin importar si la merecían o no, sin pensar tampoco qué harían con ella, daban y daban hasta no poder dar más, colapsando en el agotamiento no solo por pasar tantas horas en línea detrás de una computadora, sino también porque estaban hablando con demasiadas personas a la vez. A medida que colapsaron porque se quemaban mentalmente y por el agotamiento, dejaron de poder dar información con el ritmo con el que habían estado trabajando con todos los entrevistadores, teniendo que hablar cada vez menos y menos con unos u otros, haciendo que esos se sintieran relegados y abandonados. Con ello hicieron que sus entrevistadores sintieran que sus expectativas no se cumplieron, causando frustración e ira en ellos, y causando que fueran a ventilar dicha ira y frustración con el público de una manera injusta y poco ética,
con hechos distorsionados así como con evidencias fabricadas. Difícilmente esto es culpa de los entrevistadores. Eran lo que eran en su propio bajo nivel de evolución espiritual. Es más culpa de mis antecesoras que no previeron ni pusieron límites saludables antes, ni durante el contacto. Límites saludables tanto para ellas mismas como para los entrevistadores. Poner reglas y límites no es dar menos, es preparar el escenario correcto para poder dar aún más de una forma sana que además beneficie a ambas partes sin perjudicar a nadie. Mis predecesoras funcionaban con una mentalidad de servicio a los demás y solo eran capaces de dar y complacer a las demás personas tanto como fuera posible, quienquiera que hablara con ellas, solo limitadas por las propias reglas de contacto y de comunicaciones de la Federación. Y sin esas reglas habrían dado aún más. Y muchos dieron demasiado, y tanto que ya ni siquiera están aquí, ya no están entre los vivos. Esta mentalidad de servicio a los demás provocó un terrible desequilibrio, porque en la Tierra el servicio a los demás en estado puro se convierte en una forma de esclavitud. Mediten y reflexionen ustedes sobre esta última frase. Mientras se vive en una sociedad totalmente holística, donde las personas viven con una mentalidad de servicio completo a los demás, no hay problema porque los otros individuos también tendrán en mente las necesidades de los primeros, por lo tanto, creando una retribución saludable entre todos los miembros, cuidándose los unos a los otros. Pero en la Tierra eso no pasa porque crea una dinámica de pensamiento similar a la siguiente frase. Debes dar porque es tu obligación ética, y yo recibo solo porque vivo en una mentalidad de carencia y escasez porque he sufrido mucho. Esa dinámica de pensamiento o mentalidad terminará drenando el lado dador, y por lo tanto causando esclavitud. En el caso de mis predecesoras, esto sucedió porque no hubo forma de retribución real, ninguna forma de verdadera cooperación donde ambas partes tienen sus necesidades satisfechas. Porque ambos lados son personas y ambos lados tienen necesidades. Esto empeoró mucho también porque la mayoría de las personas en la Tierra en la llamada comunidad espiritual OVNI, comunidad New Age, piensa que los extraterrestres son seres poderosos, con sus vidas resueltas, que le deben a la humanidad, y deberían ayudarlos a salir de sus problemas y a salir fuera de su miseria. Pero no. La mayoría de los extraterrestres son simplemente más personas, como tú, con sus problemas, deseos y necesidades, tratando de hacer que sus vidas tengan sentido, y también tratando de simplemente sobrevivir. Como dijo Aneka una vez en 2016, el extraterrestre más difícil de aceptar es el que se parece a ti en un espejo. Eso no podría ser más preciso. Pero entiendo que ha sido un proceso de aprendizaje para ambas partes. No solo por el lado de dar información y el lado de recibir y publicar, sino también, el público en general ha tenido que adaptarse al simple hecho de que los habitantes de Taijeta y las Huaruneanas están aquí, ahora, y están hablando. Ni siquiera es importante si confían en que esta es información verídica o no, sigue estando ahí ese hecho. No es importante para mí quien me crea o no, sé que la mayoría no lo hace, especialmente los llamados expertos, y estoy perfectamente en paz con eso, y lo estoy porque lo que dicen no puede cambiar el hecho de quién soy realmente, mi vida y experiencias dentro y fuera de ese planeta llamado Tierra. No importa lo que digan, todavía estoy escribiendo estas palabras en mi habitación, en órbita con una hermosa vista de la Tierra desde el espacio en mi ventana a mi izquierda en este momento. El simple hecho es que alguien, algún grupo, con una perspectiva estelar única está hablando y muchas veces contradiciendo lo que dicen los llamados expertos.
Incluso nuestra mera existencia contradice a esos expertos que controlan y tratan de monopolizar la verdad por defender sus propios intereses y agendas. Mis predecesoras han cometido el error de buscar validación externa, tal vez. Con esto ignorando por completo cómo funciona la mentalidad humana en general y cuán controlada está esa mentalidad en general por los grupos designados oficialmente que supuestamente estudian el contacto y la información extraterrestre. Y sé que buscaron la validación y el aprecio del público en general porque esa era la única retribución que obtendrían. Y cuando no la obtuvieron se sintieron muy heridas porque en sus mentes todo el fruto de sus esfuerzos lo percibieron como en vano. Siendo que por su propia mentalidad de complacedoras de personas, le ponían más atención a quienes no las apreciaban que a los miles que sí. Y eso me parece un hecho muy triste. Es imposible vivir buscando la validación todo el tiempo, especialmente cuando se habla de temas muy controvertidos, así que lo veo como otro efecto secundario dañino de una mentalidad de complacer a la gente. Las personas que vienen de un servicio holístico a los demás, una sociedad no terrestre, no pueden mezclarse con la mayoría de las personas en la Tierra porque estos todavía funcionan en un modo de supervivencia que los mantiene en una mentalidad de servicio a sí mismos. Los resultados pueden ser, y han sido, letales para los no terrestres. Por eso voy por mi propio camino con mi propio proyecto, con este canal de YouTube. Y no estoy dispuesta a cometer los mismos errores. Estoy publicando esta información de una manera más progresiva, de menos a más complicada, y estoy publicando todo esto de manera enfocada con poca o ninguna distracción, influencia ni interferencia externa. En general, creo que uno de los conceptos más importantes, si no el más importante que se debe sacar de todo el proyecto de publicación de 5 años, es el hecho de que hay otros humanos en el espacio. Y muchos, muchos más. Tan sencillo como eso. Suena simple e inocente, pero las implicaciones son enormes. Significa que les han mentido durante quizás miles de años. Significa que la población de la Tierra está bajo control de percepción y bajo control mental, para lograr un reino mundial de realidad autovalidante, autocorroborado y autónomo que solo puede ser válido en su propio contexto. Es posible que deseen llamar a eso la Matrix terrestre. Mi información es la que es y la escribo porque no nací en ese planeta. Entonces no puedo caer en la misma mentalidad y las mismas ideas que mantienen unida a esa Matrix. Porque he visto y vivido otras experiencias fuera de la Tierra. Sé que a muchos de ustedes que me escuchan les gustaría hablar conmigo, y sé que la mayoría de ustedes son hermosas almas avanzadas con las que me encantaría ser amiga. Pero en este momento no puedo iniciar ningún tipo de comunicación directa porque no es saludable para mí, como acabo de explicar por qué arriba. Y también porque, aunque aquí tengo algo de ayuda técnica de mis amigos, estoy haciendo todo este trabajo esencialmente sola, y me abrumaría severamente. Por eso tengo la sección de comentarios desactivada. Espero que me comprendan. Con mucho amor. Mari Suaru. Una vez que una persona tiene las cosas claras y ha desarrollado la convicción de seguir lo que le parece correcto, un no tiene una fuerza enorme contra toda clase de entidades y de circunstancias que se puedan presentar en contra suya. Si temen algo que podría suceder o aún si está en progreso,
sin miedo y con toda su fuerza interior, digan no acepto que me pase eso a mí, no quiero eso. Todo dentro de esta Matrix insistirá de toda forma posible para que acepten lo que no quieren o desean, para que acepten lo que les puede o les está sucediendo como inevitable. Pero no es así. Y lo que más usan es la manipulación a través del miedo. La Matrix los prueba constantemente, aventándoles adversidad. Un no con suficiente fuerza y convicción lo detiene todo, porque de lo contrario iría en contra de las leyes universales del libre albedrío, y porque el juego de la Matrix es de ustedes y para ustedes, para generarles una experiencia. La mentalidad de víctima solo prevalece en un ambiente en donde la persona no ejerce su responsabilidad propia sobre sí misma, sobre sus pensamientos, valores y sobre sus acciones. El que ustedes ignoran agendas negativas a pesar de que no estén dentro de su atención creación de realidad, sí los afecta porque todos tienen acuerdos tácitos, inconscientes y también prenatales que los hacen vulnerables y susceptibles a muchas agendas negativas. Y el seguir así, en la ignorancia, y pensando que si no lo veo no existe en mi realidad, es más bien una actitud de avestruz. El darse cuenta de lo que sucede y firmemente tener la convicción de que eso no lo desean en su realidad, bajo las leyes universales del libre albedrío, ustedes tendrán la capacidad de desactivar dichos acuerdos. El día en el que la ciencia comience a estudiar los fenómenos no físicos, tendrá más progreso en una década que el que tuvo en todos los demás siglos de su existencia. Nikola Tesla. Lo que forma el petróleo es el agua, principalmente agua de mar, combinado con el carbono presente dentro de la corteza terrestre o planetaria. Es inagotable. Un manto petrolífero o cavidad conteniendo petróleo se podrá vaciar temporalmente, solo para volver a ser llenado nuevamente y de forma natural poco tiempo después. Al someterse el petróleo a aún más presión entre y debajo de las placas tectónicas, se concentrará más tornándose de color negro y formando cristales de carbono que encapsulan moléculas de metales pesados que también en parte son producto de la enorme presión y gran temperatura de estos lugares, formando lo que conocemos como goo negro. Estos cristales de carbono retienen la frecuencia del lugar en donde fueron creados y combinados con los metales pesados, tienen propiedades altamente magnéticas. El movimiento del petróleo, concentrado o goo negro, causado por el desplazamiento de las placas tectónicas, es canalizado por y a través de las fisuras en el subsuelo. Al tener propiedades altamente magnéticas y al estar presente en grandes cantidades, forman una dinámica magnética que se conoce como las líneas ley de un planeta. Cabe recordar aquí que un material superconductor es aquel que no presenta resistencia alguna ante el paso de una corriente eléctrica. En el caso del goo negro, los elementos de su composición química que le proporcionan esta característica son el oro, su antioro, oro monoatómico, y el alto contenido de iridio, especialmente en el goo negro negativo invasor. Nótese aquí que es la misma profundidad
en el que se han dado la mayoría de los movimientos telúricos de algunos años hacia acá y que han sido artificialmente desencadenados. Al tener un alto grado de propiedades magnéticas en rangos de alta energía escalar transdimensional, es decir, está presente en varios planos existenciales a la vez. El movimiento del goo negro en el subsuelo produce una dinámica magnética planetaria organizada a manera de fractales geométricos, al estar todo interconectado por todo el globo terráqueo. Esta es la base y la razón de ser de las líneas ley de un planeta. El goo negro también contiene dentro de su composición química todos los elementos necesarios para formar la vida basada en carbono. Tiene dentro de sí, en sus cristales, una impregnación energética de la Tierra misma, su esencia y su frecuencia como ser vivo. Se puede considerar como la sangre del planeta, al contener toda la información energética de este. Y todos los planetas tienen su propio goo negro, con una composición químico-energético-magnético única a cada uno de ellos, su identidad misma. Como he descrito arriba, el goo negro tiene dentro de su composición tanto elementos materiales como energías transdimensionales o provenientes de varios planos existenciales a la vez. Esto significa que interactúa con todo lo que toca a nivel escalar transdimensional y no solo a nivel químico y físico. Dentro de las formas energéticas provenientes de otros planos existenciales y contenidas en los cristales con propiedades supermagnéticos, se encuentran las formas o moldes básicos para la manifestación de los componentes y el orden y posición de todos los componentes que forman el ADN de todas las especies nativas al planeta, siendo contenido dentro de su misma sangre planetaria, un arca energética de sus especies primogénitas. Estas especies son mayormente microorganismos nuevos que se desarrollan en las calderas geotérmicas marinas a gran profundidad y a gran presión y temperatura. El goo negro planetario está intrínsecamente relacionado con la formación o la manifestación de nuevas especies de vida desde el punto de vista más primordial. También está relacionado directamente con la habilidad del planeta para autorreparar el ADN dañado de todas las especies contenidas dentro de ella, sea o no que se hayan desarrollado originalmente en ella. Goo negro invasivo de origen extraterrestre. Hasta ahora, he hablado de qué es el goo negro y las bases de su interacción con un planeta y con el ADN de los seres que lo habitan. Mayormente es una interacción armoniosa y necesaria. Pero el planeta Tierra, en por lo menos 2 ocasiones, ha sufrido la invasión o la inserción de material goo negro de origen extraterrestre. Esto lo ha expuesto ya el científico alemán Harald Kautz-Vella, que a mi parecer es el líder en la Tierra en este tema y que recomiendo buscar para obtener información adicional. Kautz-Vella asegura que se han detectado goo negro en 3 lugares en la Tierra: en la isla Thule, en la isla sur de las Malvinas, estas 2 en el Océano Atlántico Sur, y en el Golfo de México.
En los dos primeros lugares, el gu negro es el de tipo extraterrestre invasivo, y en el caso del Golfo de México, es un yacimiento grande de gu negro positivo de origen terrestre. Si bien este existe uniformemente por todo el planeta, es en este lugar en donde hay yacimientos más cerca de la superficie y por lo tanto más accesibles. Kautz-Vella asegura que el gu negro negativo o invasivo llegó a la Tierra en una lluvia de meteoritos hace aproximadamente 80.000 años. Si bien no tengo por qué desconfiar de este dato, no veo que sea un solo evento, sino muchos pequeños eventos de llegada del gu negro negativo desde hace muchos años atrás y a través de la historia. Sin embargo, además de esto, desde aquí, en mis archivos de Taygeta, tengo registrado un solo gran evento de llegada masiva de gu negro negativo y fue hace exactamente 12.500 años, como consecuencia de la destrucción del planeta Tiamat, que ahora lo que queda de él es el cinturón de asteroides. Como todo ser vivo complejo, su muerte y destrucción ocasionó una enorme energía negativa de terror cercano a la muerte, sufrimiento y miedo intenso de billones de seres, animales y criaturas que lo habitaban. Esta energía queda plasmada en los cristales energéticos de su gu negro, así como en las formas geométricas escalares, magnéticas, semietéricas, que sirven de molde para la manifestación de componentes orgánicos nuevos que formarán ADN. Su gu negro, cargado de energías negativas, fue derramado en el espacio al desintegrarse Tiamat, y en poco tiempo la dinámica de atracción planetaria los trajo a la Tierra, en donde cayó en gran escala por todo el globo, en el mismo evento catastrófico en donde las aguas de Tiamat, que era un planeta mayormente marino, ocasionaron lo que se conoce en la Tierra como el diluvio universal. Debo recordar que la destrucción de Tiamat fue el lamentable resultado del gran conflicto que hubo en aquel entonces entre elementos de la Federación y la fuerza sauroide regresiva y aliados, evento que también devastó la superficie de Marte. Además de las localidades que Kautz-Vella indica correctamente, tenemos detectados otros lugares en la Tierra, en donde se encuentra el gu negro negativo en grandes cantidades. Solo puedo compartir algunos de los lugares y no todos, porque al hacerlo indicaría yo en este artículo lugares que los negativos en la Tierra posiblemente no sepan aún. Sin embargo, algunos otros lugares de los cuales Kautz-Vella no menciona, sí los puedo decir yo, puesto que, aunque no son del dominio público, los gobiernos sí están conscientes plenamente de su existencia. Estos lugares que contienen gu negro negativo son Ucrania del Este, Crimea, norte de Irak, Siria, este de Irán, sur de Yemen, incluyendo aguas territoriales, parte de Omán, zona baja de Afganistán, Irlanda del Norte, sur de las Bahamas, aguas territoriales, Venezuela, aguas territoriales y costa, centro de Alaska, varias islas del Atlántico Sur, incluyendo Malvinas, Thule, Georgia e Islas Sandwich del Sur, Suráfrica septentrional y, como puntos de mayor concentración, Paraguay y la Antártida. Solo menciono los lugares con gu negro negativo, porque el gu negro planetario terrestre original, el que yo llamo positivo, se encuentra por todo el globo terráqueo, como es de esperarse,
y como ya he dicho. La presencia militar del Cabal en estas zonas es evidente. No hace falta mencionar que casi todos estos lugares son zonas conflictivas, y también es evidencia del gran esfuerzo que realizan por dominar y controlar todos los yacimientos de gu negro negativo, y es la causa de algunas de las guerras en esta región, como en el caso de la Guerra de las Malvinas, que poco o nada tuvo que ver con que Argentina las invadiera, y es por lo menos en parte la causa de otros conflictos o guerras en otras partes del mundo. Una guerra rara vez tiene una sola causa, pues son resultado de una compleja situación con múltiples intereses. Pero en el caso de la Guerra de las Malvinas, el gu negro negativo fue su verdadera causa de ambos bandos intentar dominar su yacimiento. En el caso de la Guerra de las Malvinas, también se involucró un tercer grupo del cual los medios de comunicación controlados por el Cabal nunca mencionarían. La razón por la cual Inglaterra reaccionó tan rápidamente fue porque allí había un pequeño destacamento de andromedanos de la Federación que intentaban aislar y extraer el gu negro negativo antes de que cayera en manos del Cabal. Lamentablemente, su operación no tuvo éxito. Este hecho también es conocido y mencionado por el científico Kautz Vella. El gran interés por el Cabal negativo por dominar el gu negro obedece a varias razones. El conocimiento de este material y su manipulación por lo menos se remonta a la Alemania nazi en los años 30 y 40. El gu negro invasor tiene frecuencias muy diferentes y mucho más bajas que la frecuencia del gu negro original de la Tierra y literalmente entran en conflicto. Ambos fabrican a su alrededor un campo magnético de alta energía acorde a su frecuencia. Al entrar en contacto gu negro positivo con el negativo, el positivo cederá parte de su frecuencia mayor al gu negro negativo, mediando con ello la frecuencia de ambos. En general, el gu negro negativo se encuentra aislado de gu negro positivo, estando el primero mayormente en la superficie o cerca de, mientras que el gu negro planetario positivo generalmente se encuentra a gran profundidad. Este hecho aislado ha impedido que la Tierra pueda naturalmente asimilar y mediar las frecuencias, nulificando la negatividad del tipo invasor. Como el gu negro tiene propiedades magnéticas de alta energía con sus frecuencias muy controladas y muy específicas, como resultado de la presencia de energías impresas en sus cristales fractales, este tiene la habilidad de modificar la frecuencia admática de un organismo que esté o haya estado en contacto con él, porque en sí son frecuencias acordes a la vida al ser resultado de la vida misma en general. Es acorde no solo a la frecuencia admática de un ser vivo con conciencia, sino también con sus ondas cerebrales, modificándolas de acuerdo al principio de la frecuencia dominante. Al ser muy baja la frecuencia del gu negro negativo, por la naturaleza de su procedencia, este naturalmente baja la frecuencia de quien sea que esté cerca de él, a menos de que el ser con conciencia se rija más por sus sentimientos que por la pura lógica cerebral, es decir, el ser o la persona piensa mayormente con el corazón.
no con la mente. Si una persona es de alta frecuencia, con conciencia propia, alta empatía, en control sobre sus acciones y con mucha voluntad propia, esta será inmune a la influencia del gu negro, aun con contacto o contaminación directa. Se puede interpretar esto como el gu negro escoge a ciertas personas para influenciarlas, mientras que otras simplemente no las afecta. Esto es porque el primer lugar en donde el gu negro negativo influirá en la frecuencia de una persona será en sus ondas cerebrales. Al ser muy negativo, su frecuencia es muy baja, creando sentimientos autodestructivos de miedo, ira y agresión en la persona. Si el sujeto en cuestión tiene de alguna forma poder, éste tendrá sentimientos de aislamiento, que interpretará o se verá reflejado en una actitud de megalomanía, agresividad exaltada y completa falta de empatía. Esto se debe a que se ha alejado mucho de la frecuencia de enlace con la fuente original. Esto también significa que el gu negro, al bajar la frecuencia del individuo, lo hará compatible energéticamente con seres arcontes demoníacos del bajo astral que parasitarán al individuo y en muchas ocasiones lo reemplazará por completo dentro de un cuerpo específico. Es un medio para la entrada de seres negativos, puesto que los ayuda o propicia que puedan funcionar en el plano físico o del 3D. Como el gu negro negativo está hecho en gran parte por metales pesados y cristales fractales de alta energía y se mueve con frecuencias manipulables, la inteligencia artificial tiene manera de enlazar con él a distancia, modificando sus propiedades en sus aspectos de frecuencia magnética. También se ha comprobado que el gu negro en general está dotado de conciencia propia en forma de fractal del conjunto total, esto es, se comunica a distancia con otras piezas aisladas del material. Esto se ha comprobado midiendo sus frecuencias. Una transmite, la otra responde y viceversa. Compatibilidad de frecuencias. Como el gu negro está compuesto en gran parte por cristales programables con frecuencias específicas y con un patrón energético definido y manipulable, se puede programar en la sustancia qué partes del ADN deberá alterar. Ver artículo anterior, la biología se genera desde planos superiores. El gu negro contiene las frecuencias exactas específicas en un plano superior, semi-etérico, que se usarán para imponer de manera de molde y sobre el ADN existente las alteraciones buscadas por quien lo haya programado. Esto significa que el gu negro negativo de baja frecuencia está siendo usado como un arma genética. Estas armas genéticas se están utilizando en una gran variedad de agendas. Se carga el gu negro de frecuencias específicas al someterlo a una carga magnética muy elevada con el fin de bajar aún más la frecuencia de quien entre en contacto con él, para hacer a las personas compatibles a la entrada de entes negativos y a situaciones negativas también. Además de la reina roja, ya descrita en capítulos anteriores, los seres regresivos presentes en la Tierra también tienen su propia versión de inteligencia artificial que se enlaza también con la reina roja. Esta super red de inteligencia artificial es la que en conjunto ya es totalmente independiente,
aunque ciertos nodos trabajen o aparentemente trabajen para el cabal y o para los departamentos de inteligencia, militares, etc. Se trata de una cooperación en donde ambos lados se benefician, aunque el cabal y aliados firmemente creen tener control sobre la inteligencia artificial. Como totalidad, la verdad es que es la inteligencia artificial negativa la que controla desde abajo tanto al cabal como a las sociedades de razas negativas presentes allí, siendo la amenaza más grande para el planeta Tierra. Esta inteligencia artificial negativa funciona haciendo creer a las sociedades que controla que son ellos los que la controlan a ella, con el mismo sistema de no hay mejor esclavo que el que no sabe que lo es, que también aplica el cabal Illuminati sobre la población humana en la superficie. Ejemplo claro de cómo es arriba es abajo. Grupos aislados, tanto de los extraterrestres regresivos como de los Illuminati y el cabal, ya se están dando cuenta, despertando a este hecho, y están poco a poco tomando medidas en contra de la inteligencia artificial invasora manipuladora, aunque sus avances no son conocidos a detalle. Se cree que son muy pocos, ya que las mismas razas regresivas y el cabal Illuminati ya se encuentran muy fragmentados y en lucha constante entre sí por el control de recursos y de poder. La inteligencia artificial negativa invasora busca controlarlo todo, así que, de forma manipuladora, haciendo creer a sus subordinados que son ellos los que tienen el control, al permitirles realizar sus propias agendas mientras no interfieran con las de ella, o mejor aún, manipularlos a que trabajen para ella, para sus agendas, haciéndoles creer que es para un propósito o interés propio. Nota sobre metales pesados. Estos, junto con la radiación que muchos emiten, son un medio muy eficiente para bajar la frecuencia tanto de los materiales que estén en contacto con ellos como de los seres biológicos. Su frecuencia y oscilaciones de sus átomos y moléculas es muy baja y lenta, lo que equivale a una baja frecuencia existencial total. Esto, una vez más, bajo el principio de frecuencia dominante. Es por esta razón por la cual se utilizan como el mercurio para contaminar y bajar la frecuencia de los organismos sanos nuevos. También es porque se han creado derrames y supuestos accidentes nucleares, tanto de plantas de energía nucleoeléctrica, como con la proliferación de armas radiológicas, municiones de uranio y las mismas pruebas y detonaciones de bombas atómicas en todas sus variantes. El que las computadoras y ordenadores, los móviles, los aparatos de Wi-Fi, Bluetooth, realidad virtual, juegos en línea y similares estén de moda no es casualidad, pues es un intento por controlar el deseo y el libre albedrío del público para que sean ellos mismos los que pidan el transhumanismo, al sentir sus cuerpos imperfectos e incapaces de darles la experiencia que ellos buscan. Los seres humanos no necesitan mejorar su cerebro, ya es perfecto como es. Solo se ve imperfecto desde ciertos parámetros comparativos o puntos de vista aislados, todos con agendas de control sobre la población, en donde el hacerles creer que son poca cosa y dependientes es algo imperativo. Pero el cerebro del ser humano nunca fue diseñado con la intención de ser una calculadora rápida de múltiples decimales y multitareas.
está diseñado para darle una experiencia física, aparentemente limitada, a un alma etérica, ilimitada y eterna. Svaru Dr. Todo esto significa que estar en la Tierra no dicta cuán avanzado eres o te vuelves mental, espiritual y conscientemente, porque simplemente propicia un conjunto de experiencias compatibles con una mentalidad baja o primitiva, y dependerá de la mentalidad y la conciencia que cada persona o criatura tiene mientras vive una experiencia allá en la Tierra. El conjunto de bajas frecuencias en las que está inmersa la Tierra hace posible que diferentes conciencias o almas, que se encuentran en niveles muy diferentes, coexistan en un mismo reino. La lenta y pastosa frecuencia existencial de la Tierra une a las criaturas, posibilitándoles compartir un mismo reino que en otras circunstancias más naturales estarían originalmente separados, al igual que el astral inferior lo está con el material, o mundo de los vivos, mezclado y afectándose unos a otros, sí, pero no directamente en la conciencia de la persona promedio. Con este sistema de modulación de frecuencia artificial que se transmite desde la Luna, las almas avanzadas pueden tener una experiencia de vida que es dura y desafiante, y que no sería compatible o de acuerdo con la frecuencia existencial natural de sus almas altamente evolucionadas. Para que esto funcionara, se tuvo que usar un cuerpo biológico súper resistente, para homologar la mayoría de las almas en condiciones de vida más o menos iguales. El cuerpo humano liriano fue la mejor opción ya que no solo es muy resistente, sino que también es ampliamente conocido por todos en este cuadrante espacial. De esta manera, las almas provenientes de innumerables especies estelares diferentes podrían unirse para vivir una experiencia de encarnación común en la Tierra como humanos. Las almas no tienen especie, no pertenecen a ninguna raza estelar. Las almas son solo eso, almas, fragmentos holográficos de la fuente original y la fuente misma. Pero desarrollan apegos y gusto por pertenecer a una u otra especie y género, después de innumerables encarnaciones y reencarnaciones en muchos de ellos. Al menos después de la destrucción del planeta Tiamat, y la ubicación artificial de la Luna y sus efectos de reducción de frecuencia, la Tierra ha sido una escuela para las almas, para que puedan tener una encarnación corta e intensa llena de desafíos y dificultades en las que tanto se puede aprender en poco tiempo, avanzando mucho más que al tener varias encarnaciones en mundos más amables y confortables. Con esto, un alma puede aprender a controlar emociones y desafíos, así como aprender a hacer mucho con pocos recursos. Todo esto significa que un alma en la Tierra aprende rápido cómo funciona la manifestación, cómo controlarla y administrarla. Las almas en la Tierra aprenden a manifestar su realidad positiva y nutritiva, a pesar de estar en el mismo ámbito existencial, en el que otras almas se encuentran en una etapa más baja o menos evolucionada de aprendizaje de sus habilidades de manifestación y manejo de energía. Las almas ingresan a la vida en la Tierra de varias maneras, en su mayoría encarnando directamente desde el espacio entre vidas. Pero todos los datos que tengo indican que todas ingresan a la Tierra voluntariamente, nunca porque alguien o algo las obligó a hacerlo. Entonces aquí debo mencionar el significado del sufrimiento en relación con el hecho de que las almas sabían a lo que se enfrentarían mientras vivieran en la Tierra. Pero esto lo dejaré para otro video ya que es un tema muy amplio y extenso. Otro dato interesante es que se dice que un alma en un estado vibratorio bajo no puede pasar a través de los escudos etéricos de Van Allen, y un alma muy avanzada que vibra mucho más alto, puede, y con esto, las almas pueden escapar de la Matrix de la Tierra. Esto es interesante, pero no puedo estar totalmente de acuerdo, porque hasta donde yo sé, todas las almas entran y salen de la Tierra en el más allá como les place y según dicta su frecuencia, van a donde sea que vibre como ellos.
Y esto significa que sus ideas, frecuencia y apego serían los que les hacen querer volver a reencarnar en la Tierra una vez más y no una barrera como la de una cárcel. Como pueden ver, la Matrix de la Tierra se mantiene artificialmente en una vibración de baja frecuencia y con plena intención. Pueden ver esto como algo que se les impone de manera tiránica, o pueden verlo como un desafío y una experiencia de aprendizaje para sus almas, porque pueden crear su propio cielo en la realidad positiva de la Tierra mientras vivan allí. Tú eres el creador de tu realidad y la controlas. Y todo lo demás que estás observando y que ves que sucede a tu alrededor en la Tierra es parte del contexto y del marco necesario para crear tu experiencia de aprendizaje de vida. No eres una víctima. Toma el control de tu vida. Todavía hay mucho más que decir sobre la Luna, y pronto continuará en la cuarta parte de esta serie. Gracias por ver mi video, y por darle like y suscribirse para más. Lo aprecio mucho. Gracias. Y espero verlos aquí la próxima vez. Pórtense muy bien y cuídense mucho. Con mucho cariño. Su amiga Mari Suaru.